estar. Cristo muy pronto vendrá. Un nuevo sol de un nuevo día va a brillar cuando regrese Jesús. Pronto vendrá, pronto vendrá. Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá. Pronto Jesús volverá. Muy pero muy buenos días o buenas tardes, como también buenas noches, si es el momento en que estás iniciando a escucharme o ver este video. Es un gusto para mí nuevamente estar por esos medios después de varios meses de no subir algún video, pero a los amigos y a los hermanos y hermanas que nos están oyendo, vamos a iniciar lo que será una serie de estudios bíblicos con mensajes importantes a la luz de la palabra de Dios y del espíritu de profecía en cuanto al tiempo que estamos viviendo. Mensajes muy pero muy importantes que vale la pena nunca pasar de alto, porque es necesario como pueblo de Dios que nos ha llamado el Señor en estos últimos días, levantar la voz en cuello, como dice el profeta Isaías, y proclamar el mensaje que el Señor así nos ha encomendado a dar a este mundo. Antes de tener la oración para compartir este tema, me gustaría que me acompañen a la palabra de Dios, al libro de Hebreos capítulo 11 y el versículo 7 nos dice de la siguiente manera: por la fe Noé, siendo advertido por Dios de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Vamos a, en el lugar en el cual usted está, si es en su habitación, si es en su sala, pues a inclinar nuestro rostro de manera reverente y a pedir la dirección del Señor. Padre querido que estás en los cielos, Dios eterno y Rey del universo, te damos las gracias, Señor, porque nos das, oh Padre, el privilegio de abrir tu palabra aún y utilizar esos medios para compartir el mensaje del cielo. Señor, oh Padre, sabemos que vivimos días sumamente solemnes en la historia de esta tierra, en que estamos viendo acontecimientos que están pasando ante nosotros en cumplimiento de las profecías que así se han de cumplir. Padre, pero queremos con corazones humildes y sinceros abrir nuestro corazón, Señor. Que no sea yo, Padre mío, quien escuchen, sino que sean las palabras del Consolador hablando a nuestro corazón, hablando a nuestras vidas, Señor. Oh Padre, dirígenos y dirige a cada una de las personas, amigos, hermanos y hermanas, que escucharán pues este tema. Te lo pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. La advertencia de Noé le hemos colocado por título a este mensaje, a esta reflexión. Como sabemos, Jesús viene pronto. Esa era la bienaventuranza de los apóstoles, el pronto e inminente regreso, que es aún más para
otros hoy en día, porque ya han pasado muchos siglos desde los días de los apóstoles. Y si ellos tenían ese anhelo de que el Señor regresara, ¿cuánto más lo debemos tener nosotros en esos últimos días? El pronto regreso de nuestro amado Dios y Salvador, Jesucristo. Nosotros creemos eso, y aún nuestro nombre denominacional lo proclama. Y a veces lo contemplamos, pero hoy por hoy no hay una, podemos decir, una predicación ya que realmente nos levante y nos haga acelerar ese pronto regreso e inminente a nuestro Señor Jesús. Dios nos ha dado el más precioso mensaje para esta humanidad. Y es uno que va a obligar a los hombres y a las mujeres a tomar la más importante de todas sus decisiones, y que va a determinar por toda la eternidad su destino eterno, su destino personal para con Dios. La pregunta que solo exige una respuesta es si cada individuo acepta o no la muerte sustitutoria de Jesús en el Calvario, su supremo acto de amor por los pecadores, y si en retorno aman a su Salvador con todo su corazón. Mis amados, el mensaje de los tres ángeles, por sobre todos los otros mensajes de las Escrituras, hace con que los hombres y las mujeres tomen esa decisión. Hoy, sin embargo, esos mensajes ordenados por Dios son a menudo ignorados, o entonces son presentados en tonos lánguidos. Ciertamente, mis amados, nos hemos dado hasta de cuenta que no hay un alto clamor asistiendo a esta proclamación, pero con urgencia, mis amados. El profesar creer en el mensaje de los tres ángeles, sin embargo, no presentar sus afirmaciones y vivir a la luz de esos mensajes, es negar esa profesa creencia. El creer sin proclamar, mis amados, no tiene ningún efecto. Me gustaría, mis amados, iniciar leyendo unos textos también en el libro de Génesis, que serán pues como también nuestra segunda referencia. En el libro de Génesis, el capítulo 6, desde el versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le pesó en su corazón, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me he arrepentido de haberlos hecho. Versículo número 8. Pero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Nuestro tema, la advertencia de Noé. Quiero hacer en esos momentos una parábola, quizás no real, pero una parábola de un hipotético día en la vida de Noé, que nos podrá dar un mejor entendimiento del peligro en que el mundo y nosotros mismos somos colocados debido a nuestra falla para dar mensaje. Iniciamos de la siguiente manera. Noé tiene ahora 599 años de edad, y él ha estado predicando la aproximación
del cataclismo del diluvio mundial durante 119 años y medio. Mientras las muchedumbres de burladores se reunían alrededor de Noé para escucharlo decir su tan repetida advertencia, había un interés inusual, interés por un oyente en especial. Y era la primera vez que él había escuchado a Noé personalmente, porque residía en una tierra distante. Pero era tan universal el conocimiento de este mensaje que él lo conocía de corazón y había pensado que tenía excelentes reputaciones y estaba listo para provocar al predicador con sus interjecciones. Sin embargo, él escuchó el sermón de Noé en silencio, pero con un aire de expectación, esperando oír de los labios de Noé la absurda predicación de que un día habría un diluvio universal. Y este joven hombre era un guardador del sábado y un adorador del verdadero Dios. Él estaba bien al tanto del pecado de Caín y nunca ofreció un sacrificio a no ser el de un cordero sin mancha. Él había recibido una fina educación y estaba bien dispuesto para discernir los asuntos relacionados con su fe. Él estaba realmente preocupado con la reputación de la iglesia de Dios entre los incrédulos. Él reconoció que Noé compartía muchas de sus creencias. Hasta reconocía que Noé era un sincero seguidor de Dios. Pero el fanatismo de Noé hizo con que él se quedara desconcertado. Noé y sus seguidores en la franja lunática estaban haciendo más para mantener al pueblo de Dios en el descrédito entre los infieles que cualquier otro grupo. Pero los puntos de vista, para él los puntos de vista de Noé eran de naturaleza arcaica. Era entendible que antes, en otras eras que no poseyeron tanta iluminación, el mensaje de Noé pudiera haber sido recibido por los más crédulos, pero en estos días modernos el mensaje simplemente no tenía validez. No solo podía ser demostrado que era un mensaje no científico por los hombres de vasta experiencia y experimentados en estos asuntos, sino que los teólogos de su propia fe también habían demostrado concluyentemente que aceptar el mensaje de Dios muy literalmente era ignorar el contexto y la era en que ese mensaje estaba siendo dado. Cualquier otra cosa que pudiera ser dicho a favor del mensaje de Noé, un asunto era indiscutible, y era que él era decididamente no erudito en su presentación de la palabra de Dios. De cualquier manera, Noé no era un teólogo y habría sido mucho más sabio restringir sus pronunciaciones a eras de su propia experiencia y dejar las cosas de Dios al lado de los teólogos, de los eruditos teólogos. Sin embargo, el nuevo oyente le prestaba oído a todas las palabras que Noé predicaba en ocasión, pero no escuchó ninguna advertencia sobre un próximo diluvio. Él tuvo emociones mezcladas. Estaba decididamente decepcionado de que Noé no le hubiese permitido que le hiciera preguntas sin respuestas sobre su tópico, pero estaba más bien agradado de que Noé ahora parecía tener sus pies firmemente sobre la tierra y que estaba predicando solo aquellas verdades que eran totalmente aceptadas por los seguidores establecidos de Dios. El sermón de Noé sobre el amor de Dios y la promesa hacia Adán y a Eva sobre el nacimiento sobre un redentor para salvar a los pecadores. Era un buen sermón. El joven hombre no encontró ninguna palabra errada. No había la menor señal de fanatismo y hasta los ateos en la reunión estaban en silencio. Sin quererlo, sin embargo, de que sus finos argumentos contra el diluvio hayan quedado sin ser escuchados. El joven hombre le hizo una pregunta al final del discurso de Noé. Noé, señor Noé, hermano Noé,
como podría decirle quizás. Usted no mencionó nada del próximo diluvio. ¿Qué significa eso en su pensamiento? La respuesta de Noé fue más bien indirecta. Yo he predicado el mensaje por más de 119 años. Ahora y aún creo firmemente que era un mensaje relevante para el último siglo. Pero los tiempos han cambiado y los temas de los siervos de Dios tienen que cambiar para mantener la paz con asuntos relevantes para la necesidad de hoy. En la predicación del diluvio, yo encontré que estaba diciendo algo que nadie estaba preguntándose. Pero ahora hay muchas cosas modernas que exigen respuesta. Por ejemplo, no me he concentrado recientemente en las vidas hogareñas del pueblo de Dios. Ellas están en desarreglo. Ahora me he comprometido a hacer cursos matrimoniales, porque Dios exige fidelidad matrimonial y quiere que nuestros hogares sean pequeños cielos. Hay muchos hijos de Dios que tienen problemas de una gran variedad. Me siento bien calificando tanto en experiencia como en educación para proveer un sabio servicio de aconsejamiento para estas personas. Usted también tiene que estar al tanto de que ha habido un surgimiento de enfermedad reciente. La ciencia moderna ha indicado que mucho de esto es prevenible si los hábitos correctos de vida son seguidos. Como la obra médico-misionera es el brazo derecho de nuestra fe, yo creo apropiado que haga seminarios de medicina preventiva para mi prójimo. Necesitamos encontrar a las personas donde ellas están. Además, recientemente se me ha dicho que tome más tareas administrativas en la causa de Dios. Como mis esfuerzos a este respecto van a aumentar grandemente mi influencia entre el rebaño. Casi no podré retener mis servicios. Así usted puede ver que tengo más que suficiente como para mantenerme ocupado. Pero permítame asegurarle que mi fe en el próximo diluvio, en algunos siglos más adelante, se mantiene firme. A medida que se aproxima ese tiempo, el mensaje se va a volver nuevamente relevante, y yo confío en que Dios va a colocar nuevamente sobre mis espaldas la predicación de ese mensaje. Ningún lector puede encontrar una falta en ese hipotético discurso de Noé. La cuestión que tenemos que examinar es si él estaba predicando la verdad o la verdad presente. Si estaba haciendo la voluntad de Dios o estaba quedándose corto con respecto a la expectativa de Dios. Claramente, si Noé hubiese adoptado esa actitud, habría negado debido a su silencio el mensaje de esa hora. Nosotros no podemos simplemente concebir que Noé relegara el gran mensaje de Dios para sus días a la categoría de irrelevante para enfatizar otros mensajes fuera de la verdad. Estos otros mensajes necesitaban un énfasis, pero en el contexto de la gran advertencia de Dios, eran pronunciados a un mundo perdido. Fuera de ese contexto, ellos se convirtieron en discursos sin poder y de alguna manera sin significados. Los esfuerzos de Noé en el enriquecimiento del matrimonio, en el aconsejamiento, en la educación y en la administración de la iglesia eran nobles, pero ciertamente no habrían tenido un fin, ya que él creía que estas características sustituirían la predicación de la verdad presente. Tal vez el seminario de matrimonio más poderoso podría haber sido un estudio del último mensaje de Dios para la humanidad. ¿Aconsejamos nosotros desde la perspectiva de este gran tema? Nuestros programas de educación en la salud están diseñados para aplausos públicos o para advertir a aquellos que asisten
de que la hora del juicio de Dios está cerca? En nuestros deberes administrativos basamos nuestras decisiones sobre los mandamientos de Dios y sobre la fe de Jesús. ¿O hemos perdido tanto nuestra visión que estamos usando estas avenidas simplemente como una ruta de escape para predicar este último gran mensaje? ¿Nos estamos olvidando de mencionar el diluvio de Noé? ¿Era el mensaje de Noé más relevante o menos relevante 2 o 3 meses antes del diluvio? ¿Es nuestro mensaje menos relevante hoy que cuando nuestros pioneros lo predicaron hace un siglo y un cuarto más? ¿O un cuarto atrás? ¿Es menos relevante cuando las guerras se multiplican y la esperanza para una paz mundial se desvanece? ¿Es menos relevante cuando el Papa estuvo en el suelo inglés por primera vez y predicó en la catedral de Canterbury? ¿Es más relevante que ahora el pontífice ha reunido o reúne a todos los economistas jóvenes del mundo para promover así una economía global en la cual todos estén de acuerdo en el próximo orden mundial que se aproxima? Es menos relevante cuando las enfermedades económicas de todas las naciones confunden a los más numerosos y sofisticados economistas que este mundo ha conocido. Es más relevante cuando las denominaciones que guardan el domingo hoy se están uniendo en pos para que se promueva la Agenda 2030. Es relevante cuando secciones del cristianismo en los Estados Unidos están presionando para la observancia del domingo sea obligatoria. Es menos relevante cuando el hombre puede destruirse a sí mismo varias veces. Es menos relevante cuando hasta los guardadores del sábado rechazan el registro bíblico de la creación. ¿O es menos relevante cuando algunos profesores, aún en nuestras instituciones, cuestionan la doctrina del santuario, menospreciando los escritos de la sierva de Dios y negando el poder de Dios para que los pecadores obedezcan? Es menos relevante cuando aún el día sábado es cuestionado entre el pueblo de Dios. Es menos relevante cuando ministros del Evangelio niegan las claras palabras de Dios condenando la homosexualidad e implícitamente condenan esos actos. ¿O es menos relevante cuando algunas congregaciones de iglesias retienen entre sus miembros a hombres y a mujeres que han quebrado deliberadamente su matrimonio delante de Dios y han desertado de sus esposas e hijos? ¿Es menos relevante cuando cristianos clandestinamente ven pornografías en videos y en sus hogares? ¿O es menos relevante cuando miembros de la iglesia pueden tomar los fondos de otros y usarlos deshonestamente? ¿Es menos relevante cuando el estudio de la Biblia y la oración se han convertido en raras características en muchos hogares cristianos? Estas preguntas exigen una respuesta. Nunca antes el gran mensaje de los 3 ángeles, mis amados y hermanas, ha sido más relevante, nunca ha sido más urgente. Si el adventismo hubiese sido escrito en cualquier década anterior, no habría contenido preguntas tan vitales como lo han hecho en la década de los 90. El mensaje de los 3 ángeles es el más moderno, el mensaje de mayor presión que Dios posee para el mundo hoy. Esos en verdad son verdad presente. Escribir o hablar acerca de estos asuntos es algo de gran solemnidad. Mis amados, quiero compartirles, ya para ir finalizando, porque solamente
quería reflexionar con ustedes esas preguntas y esto que hemos presentado. En el libro Manuscritos Inéditos, el tomo 1, quiero leerme lo que dice el Espíritu Santo a través de la sierva del Señor. En la página 59, el tema de máxima importancia es el mensaje del tercer ángel. ¿Qué nos dice aquí, mis amados? ¿Cuál es el tema de máxima importancia? El mensaje del tercer ángel, que incluye los mensajes del primero y el segundo ángel. Todos deberían entender las verdades contenidas en esos mensajes porque son esenciales para la salvación. Es importante, mis amados, que comprendamos esos mensajes. ¿Y cómo se comprenden esos mensajes? Estudiándolos cuidadosamente. Todos deberían entender las verdades contenidas en estos mensajes, porque son esenciales para la salvación. Tendremos que estudiarlos diligentemente para entender esas verdades, y nuestro poder de aprendizajes y de captación será puesto a prueba al máximo. Así como nosotros le demos trascendencia e importancia a este máximo importante mensaje, así, mis amados, el Señor nos va a capacitar al máximo para la hora tan difíciles que le espera al pueblo de Dios. Nuevamente dice la sierva del Señor en la misma página: el mensaje evangélico para nuestra época está incluido el mensaje del tercer ángel, que abarca los mensajes de los ángeles primero y segundo, y que ha de proclamarse por todas partes porque es la verdad presente. Este mensaje ha de comunicarse con toda claridad y gran poder. No ha de quedar difuminado por las teorías y los sofismas humanos. Oh, mis amados, cuántas teorías impregnan no solamente el mundo secular, no solamente el mundo cristiano, sino cómo lo impregna, sobre todo, cómo lo ha impregnado en el pueblo de Dios. Cuántas teorías y sofismas, con el fin, mis amados, de hacer una realidad de que el enemigo detenga la proclamación de este mensaje. El enemigo tiene sus fines para que este mensaje, el mensaje de los tres ángeles, sea detenido. Este mensaje ha de comunicarse con toda claridad y gran poder. No ha de quedar difuminado por las teorías y los sofismas humanos. Qué interesante, mis hermanos. En la página 60 nos dice de la siguiente manera: ha de realizarse una gran obra proclamando a todo el mundo las verdades salvadoras del Evangelio. Presentar estas verdades es el objetivo del mensaje del tercer ángel. Oh, mis amados, el mensaje del tercer ángel, apreciado, es un mensaje íntegro. Noten, habla del Evangelio que ha de proclamarse al mundo. Y ahora noten lo que dice: presentar esas verdades es el objetivo del mensaje del tercer ángel. Todo el Evangelio está incluido en el mensaje del tercer ángel, y en toda nuestra labor ha de presentarse la verdad como es en Jesús. Que nada aminore la fuerza de la verdad presente. Oh, mis amados, es tan pero tan importante que nosotros consideremos nuestro firme fundamento, ¿verdad? Que nos has hecho lo que nosotros somos como pueblo adventista del séptimo día. La proclamación de estos mensajes es el tema
de máxima importancia. Nos sigue diciendo, manuscrito 129 de 1905, La Sierva del Señor, en el mismo libro de manuscritos liberados, tomo 1. Después de que se superase el plazo previsto, Dios confía a sus fieles seguidores los valiosos principios de la verdad presente. Estos principios no fueron dados a los que no habían tenido parte en la proclamación de los mensajes del primero y del segundo ángel. Fueron dados a los obreros que habían formado parte de la causa desde el principio. Nuevamente, otra carta, 121, en la página 61. La verdad presente para este tiempo comprende los 3 mensajes. El mensaje del tercer ángel, que sucede el primero y el segundo. Oh, mis amados amigos y hermanos que me escuchan, es el momento de no perder de vista este mensaje, pero tan precioso y tan importante para nuestra vida. Quiero terminar con una oración, pero antes quiero agradecerles por el tiempo que se ha tomado en escuchar esta reflexión. Que el Señor pueda bendecirle y que pueda resplandecer su bello rostro sobre cada uno. Oremos. Querido Padre y buen Dios, gracias te damos, Señor, por que nos permites escuchar, oh Padre, tu palabra. Porque nos permites, oh querido Señor, abrir tu palabra y entender lo que usted anhela que cumplamos en esos últimos días. Señor, pedimos de tu dirección, pedimos de tu Santo Espíritu, Padre. Despiértanos, oh Padre, levántanos y ayúdanos a resplandecer, a ser, oh Padre, esa luz, oh Padre, en medio de un mundo oscuro. Oh Señor, a ser esos atalayas y ser, oh Padre mío, obreros que no tenga de qué avergonzarse al presentar bien tu palabra de verdad. Sea sobre cada uno de los amigos, hermanos que han escuchado ese mensaje, Señor, sea con sus familias, sea con cada uno de ellos. Te lo pido todo en el dulce y precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.